proyecto geotécnico. Inge, ¿serían esos que dijo recopilación de información, trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de oficina? Sí, precisamente son esos cuatro. Recopilación de información. Entonces, para empezar cualquier proyecto deberíamos recopilar toda la información que nosotros tengamos al respecto de ese proyecto. Entonces, para la siguiente clase ustedes van a tener de tarea que recopilar toda la información concerniente a un proyecto, que de hecho ese va a ser su proyecto del primer bimestre. Y este proyecto será el estudio geotécnico de una edificación. Entonces, en la clase pasada ya vimos qué era lo que debían ustedes recopilar. Entonces, para el efecto, ustedes van a elegir un terreno, por ejemplo, en el Google Maps. Van a elegir un terreno que esté vacío, obviamente, y en el cual se pueda construir una edificación, de preferencia un terreno grande. De ahora en adelante, ustedes se van a casar con esa ubicación porque ahí van a desarrollar su proyecto geotécnico. Entonces, ahí ustedes van a describir dónde está ubicado, coordenadas, ciudad, parroquia, etc. Y una vez que tengan ubicado el sitio donde va a ser su proyecto, ahí sí va a empezar la recopilación de la información existente. Como este va a ser un estudio geotécnico para una edificación de 3, 4 pisos, de eso ya lo veremos después, ustedes tienen que recopilar esa información referente a eso, ¿no? Bien, entonces continuemos con la planificación de los trabajos de campo. Antes de empezar con las diapositivas, entonces, ¿cuáles serían los trabajos de campo? ¿O qué trabajos de campo nomás conocen ustedes? ¿Ensayos in situ o toma de muestras, Inge? ¿Cuáles son los ensayos in situ? El ensayo SPT, Inge. Perfecto, una SPT. Brian, encienda su cámara, por favor. Lo mismo José Andrés. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Disculpe, Inge, no tengo cámara. Ahí le sale, yo he tratado de ponerle, tengo una compu de escritorio, pero no sé por qué no le reconoce, Inge. Ok, trate porque ya sabe que los exámenes es con cámara. Ya, Inge, gracias. Y lo mismo José Andrés. Ya, ¿qué más? ¿Qué más otros ensayos conocen ustedes? De campo. Solo el SPT. El CPT también sería, ¿no, Inge? El CPT, de acuerdo. Que es el ensayo de cono. ¿Qué otro trabajo de campo? Cuando se utiliza el densímetro nuclear, ingeniero. Bueno, cuando utilizamos el densímetro nuclear también es un trabajo de campo. Sin embargo, recordemos cuando utilizamos el densímetro nuclear. Este se utiliza para verificar la densidad de campo una vez que hemos ejecutado el trabajo. Es decir, cuando ya compactamos, ahí
utilizamos esto, cuando ya se ha compactado. Pero lo que estamos hablando ahorita es referente a las construcciones que vamos recién a construir. Bueno, entonces me han dado 1 o máximo 2, pero la verdad es que existen más ensayos de campo, muchos más. Entonces en este momento vamos a ver qué otros ensayos de campo conocen. Perdón, qué otros ensayos de campo existen, y a la final, cuando ya veamos todos estos ensayos de campo, ustedes deberán proponer para su proyecto cuáles de estos van a usar. Y esto es muy importante porque ya en su vida profesional, si les dicen ingeniero, necesito que me haga un estudio geotécnico, usted le va a decir, perfecto, le sale los dólares aquí en los ojos, pero ¿por qué les va a cobrar? O sea, ¿qué es lo que les va a cobrar? Entonces tiene que planificar los ensayos de campo. Y esos ensayos de campo tienen que estar plenamente justificados. Ok, entonces empecemos por el principal trabajo de campo, o el más facilito de los trabajos de campo, que es calicatas y trincheras. Alguien tal vez sabe qué es una calicata, qué es una trinchera. Es una excavación donde se intenta tomar una muestra inalterada, y una trinchera es igual, pero más alargada. Muy bien, exactamente eso es una calicata y una trinchera. Una calicata no es más que una excavación. Por ejemplo, lo que vemos en este extremo a la derecha es una calicata. Esto es una trinchera. La diferencia entre las dos es que la calicata generalmente es de forma cúbica, mientras que la trinchera tiene una forma alargada. ¿Cuándo utilizamos la una o la otra? La calicata utilizamos para cuando queremos saber en ese punto exacto qué es lo que tenemos ahí en ese suelo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Tanto calicatas como trincheras nos sirve para identificar las litologías que existen. ¿Qué son las litologías? Los estratos. Por ejemplo, miren ustedes en esta trinchera, aquí podríamos ubicar que existe un suelo que probablemente sea el suelo de superficie, un suelo residual, hay otro suelo en la mitad y habrá otro tipo de suelo acá. Entonces ya como vemos cuál es la columna litológica, ya podríamos coger muestras y enviar al laboratorio para que ensaye. Entonces este trabajo de campo es de los más económicos que existen para poder identificar la litología. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál creen que sea la desventaja? Que los estratos no van a ser los mismos a lo largo, Inge, vamos a ver solo se va a estudiar, como quien dice, de ese pedazo de excavación que realizamos, pero de ahí, no, como el suelo no es uniforme, no vamos a tener al 100%. Bueno, esa podría ser una limitación, pero entonces, sin embargo, hago una trinchera y ahí estaría viéndole más o menos en todo el largo. De hecho, en la trinchera, aunque en la calicata también, en la trinchera nosotros podemos visualizar el buzamiento de las capas. ¿Por cuál creen que sería otra limitación más fuerte todavía? Inge, disculpe si hubiera pendientes en la topografía de la zona. Si es que hubiese una pendiente, no sería un limitante porque igual podríamos excavar en la pendiente. ¿Cuál sería el limitante? Tal vez alguien más. ¿Qué profundidad creen que podríamos llegar a excavar sin problemas?
Cuando me refiero a sin problemas, me refiero a que no tengamos problemas de deslizamiento, es decir, que las paredes de la excavación se vengan abajo. ¿Qué profundidad creen ustedes que sería lo recomendable? Unos 2 a 3 metros, Inge. 2 a 3 metros, nos dice Brian. ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina Anderson? Creo que eso vaya más dependiendo del tipo de suelo que estemos viendo, Inge, pero yo también creo que sí, unos 2, 3 metros sí todavía es excavable sin que se caigan los demás del suelo que tenemos alrededor. ¿Qué dice Freddy? Es una limitante más que nada del operador que baje. Porque si el operador es bien valiente, no importa, se baja nomás. No, movilidad. Movilidad. Bueno, le hacemos lo suficientemente grande para que tenga chance de moverse para un lado o para otro lado. Entonces, estabilidad de los taludes a los lados. Ya, estabilidad de los costados, de las excavaciones a los costados. Por eso, entonces, ¿cuánto será? ¿2 metros? ¿3? Brian dijo 3, 2 o 3 metros. Anderson me dijo, creo, depende del suelo. ¿Qué opina usted? Depende igual del suelo, de la cohesión. Exacto, todo depende de la cohesión, ¿sí? Todo depende de la cohesión. Cuando nosotros verificamos si es que un corte es estable, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que calcular la máxima profundidad de excavación. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la máxima profundidad de excavación sin problemas de deslizamiento? Seguro no se acuerdan, pero les pongo la fórmula. Ahorita no estamos en geotecnia, pero les pongo la fórmula. ZC, la máxima profundidad de excavación, se calcula como 2 veces la cohesión por peso específico, dividido por peso específico por raíz de Ka, donde Ka es el coeficiente de empuje activo. Esto sí y solo sí se trata de un solo suelo, de un solo tipo de material. Ya cuando teníamos más materiales, eso sí era un poco más complicado, habría que hacer los diagramas de esfuerzos, igual era de 0, etc. Esta es la máxima profundidad de excavación. Es decir, que con esto llego al equilibrio, excavo con esa profundidad, le soplo a la excavación y se cae, porque está en equilibrio. Entonces, generalmente a esto le aplicamos un factor de seguridad. Y ese factor de seguridad es dividido para 2, a veces. Entonces, por lo tanto, me quedaría cohesión sobre gamma por raíz de K. Ya, entonces depende, como bien decía Freddy, depende del peso específico. Y no solo del peso específico, perdón, de la cohesión. Depende del peso específico y depende del K activo. ¿El K activo de qué depende? Del tipo de suelo, si es granular o cohesivo. No. El ángulo de fricción. ¿Cómo se calculaba el K activo? Del ángulo de fricción, Inge. Con el ángulo de fricción se calcula el K activo. Entonces va a depender del ángulo de fricción del suelo. Entonces, en conclusión, la máxima profundidad de excavación depende de la cohesión y del ángulo de fricción. Bien, pueden haber suelos que tengan una cohesión altísima, así tremenda, y que la profundidad de excavación máxima esté en los 10, 15 metros. Sin embargo, lo que se recomienda es que la profundidad de estas calicatas, esta H,
sea menor a 3 metros. Eso cuando se puede excavar, pero pónganse ustedes, están excavando en una arena, como por ejemplo una arena de la playa, no les va a dejar 3 metros, si es que al menos no dejan un talud. O sea, excavar en vertical en una arena suelta no puede. Siempre va a haber desmoronamientos, siempre va a haber deslizamientos. Entonces eso es muy dependiente del tipo de suelo. Solo por comentarles una experiencia, hace un mes, tal vez haber sido unos 2 meses, en un proyecto que estoy trabajando, es de alcantarillado. Entonces en un pozo, tenemos un pozo de unos 7 metros de profundidad, es un pozo bastante profundo, 7 u 8 metros de profundidad. Y la constructora no quiso bajarse esos 7 metros en profundidad. Entonces yo les decía, pero ¿por qué? Ve, aquí yo tenía los resultados de los estudios de suelos, de los triaxiales, todo lo que yo mismo hice. Y les decía, ve, aquí está la máxima profundidad de estabilidad para que se derrumbe esta excavación. Daba como 20 metros, algo así. Y decían, no, porque eso es inestable. Y entonces siempre hay esa sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque las normas de seguridad nos dicen excavaciones más allá de 5 metros sin sostenimientos, es decir, sin tablestacas, aquí sin puntales, no se debe hacer. Eso nos dice generalmente las normas. Entonces ellos, los constructores, claro, están regidos a un poco a las normas. Los constructores se rigen a las normas cuando les conviene, ¿sí, no? Pero bueno. Entonces ellos no querían bajarse más allá de 5 metros sin ninguna medida de estabilización o de protección, pese a que, claro, estaba calculado y estaba más que suficiente la altura de excavación. Eso por un lado. Entonces, claro, hace unos 2 meses yo me puse a dudar y dije, chuta, será... Bueno, el cálculo me da 20, pero bueno, por seguridad está bien. Luego, después de un mes más o menos, yo estaba tomando estaba tomando un curso en línea en Perú de unos proyectos de geotecnia. Bueno, eran en realidad unos ensayos dinámicos. Entonces ahí presentaron unos proyectos que habían hecho en Perú, y resulta que habían hecho una calicata así parecida a la de la fotografía, con 30 metros de profundidad. Entonces yo me quedé así loquísimo y dije, 30 metros de profundidad, y estos manes no voy a decir la constructora porque sí es bien conocida, y estos manes de esta constructora no se quieren bajar 7 metros, qué vaina que no se quieran bajar. Entonces cuando yo les pregunté a los expositores y cómo es que sostuvieron la excavación 30 metros, porque esas sí son calicatas, o sea, en profundidad. ¿Cómo sostuvieron 30 metros? Dijeron, o sea, no sostuvimos porque ya sabemos que el suelo ahí aguanta esa excavación. Y ya después de los 30 metros que seguían excavando algo más, creo, hicieron una especie de encofrado. Aquí. Era circular. Entonces ahí había el efecto de arco, como un túnel. Entonces, claro, si es que se trataba medio de derrumbar esa especie de encofrado, que también estaba calculado, me dijeron estructuralmente estaba calculado eso, les sostenía. Entonces hicieron más de 30 metros, tomaron muestras de los 30 metros y demás, salieron, luego inclusive hasta recuperaron ese encofrado. Hubo unas partes en que ya no pudieron recuperar este encofrado, este sostenimiento, porque ahí sí ya se les había tratado de derrumbar. Entonces, como ustedes saben, si se derrumba, existe una presión que se denomina presión activa o empuje activo. Entonces, eso ya estaba empujándole a este sostenimiento y ya no hubo cómo sacarle porque se trabó. La experiencia que les cuento es porque, entonces, en realidad sí podríamos hacer calicatas con profundidades mayores a 3 metros, pero ojo, mucho ojo. Si es que nosotros proponemos hacer esas calicatas mayores a 3 metros, deberíamos estar completamente seguros de que no va a haber problemas de deslizamiento. Porque si ustedes hacen alturas de excavación mayores y si Dios no quiera se desliza por ahí, está una persona ahí abajo, puede hasta fallecer. Entonces es una responsabilidad
Tremenda. Y si no están seguros, pues máximo a unos 2 metros. 2 metros. 2 metros no, con que 2 metros, por mala suerte que le caiga a un obrero, no le va a pasar mayor cosa. 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Para qué me sirven las calicatas? 1, litología. Ya lo comentamos. 2, toma de muestras, alteradas e inalteradas. ¿Cuál es la diferencia entre muestras alteradas e inalteradas? Una muestra inalterada trata de conservar la estructura del suelo. La estructura interna del suelo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más trata de conservar una inalterada? Propiedades físicas, humedad, densidad. Relación de vacíos, índice de poros. Las propiedades in situ. Freddy, usted que ya tomó geotecnia, ya no tiene chiste. Geotecnia les di todo esto. Bueno, al menos me alegra que se haya aprendido. Sí, efectivamente, todas esas propiedades como estructura interna, la relación de vacíos, la densidad, todas esas son propiedades que deberíamos sacar de una muestra inalterada. Entonces, las muestras alteradas nos servirán, por ejemplo, solo para SUCS, porque me da igual si es que se rompió el suelo, si es que le disgregué o si es que perdió humedad en ese suelo. Al fin y al cabo, lo que yo necesito es la clasificación SUCS. Para la clasificación SUCS no necesito una inalterada. Entonces, ojo, siempre que se quiera hacer ensayos triaxiales, consolidación, humedad, densidad, sería inalterada la muestra. Deberíamos colocar una muestra inalterada. Si es que nosotros queremos hacer compactación, clasificación SUCS, debería ser alterada. O bueno, puede ser inalterada también, pero lo más común es utilizar una alterada. Ahora vamos por la parte económica. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra, una extracción de muestra en bloque. Entonces, esta me servirá para un triaxial, consolidación, etc. Bien. Hablemos de costos. Rubén, vamos a suponer que usted le van a contratar, porque ahorita vamos a tratar cosas prácticas ya de la vida profesional, prácticas. Vamos a suponer que usted le contratan para hacer un estudio geotécnico y dentro de ese estudio usted tiene que hacer unas 2 calicatas. Entonces el quien le contrata le va a decir, bueno, ingeniero, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Usted qué le diría? 2 calicatas, ¿cuánto le cobra por 2 calicatas? Le cobraría por la mano de obra del albañil, sería del peón. Bueno, Sí. ¿y cuánto sería eso? Para ganarme yo y quedarme él también los 100, dependiendo también de la profundidad y el tipo de suelo. $100 por una calicata. ¿Sí? Sí. Ya, hay que tener en cuenta que por los $100 no solo estaría la mano de obra del peón, El transporte. ¿perdón? El transporte de maquinaria que se lleva a las palas y eso. Bueno, maquinaria, ya digamos que sí, pero prácticamente eso no le influye mucho. ¿Pero qué más? Ya. ¿Sobre eso? Eso nomás. Porque de ahí, para sacar las muestras ya para ya sacarle la carga, el tipo de suelo y la carga que va a resistir, ya sería otro costo para los estudios de laboratorio. Ya, pero recuerda entonces que esos son otros ensayos, está bien, de acuerdo. Solo hablemos de calicata. Entonces, cuando nosotros realizamos una calicata, deberíamos cobrar por cuánto les van a cobrar a ustedes por realizar la excavación, la descripción del perfil litológico, porque eso también tienen que cobrar. Ustedes ya están preparados para eso. Entonces van describiendo ahí, bueno, esta es una arena limosa, esta es una grava con arena, esta es una arcilla baja, media plasticidad, color, consistencia, densidad, etcétera, compacidad, etcétera.
Entonces eso también ustedes deberían cobrar. Pero entonces dice Rubén que nos va a cobrar todo eso. Por todo eso por $100. Patricia, ¿qué dice usted? ¿Cuánto? ¿Será que para ver por cuál me decido? Pueda que Rubén esté muy carero. ¿Y cuál es 100? No le escucho. No, pues estoy hablando. Sigo sin escucharle si es que está hablando. Si puede acercarse un poquito al micrófono, porfa. Ahí estoy acercándome. O si nos escribe mejor porque no se le escuche nada. No sé si que alguien más le escucha. No, no se le escucha, Inge. ¿Qué nos dice Patricia? ¿Cuánto? O lo va a consultar con su almohada. También siguen tomando en cuenta la maquinaria y mano de obra. Y ya, por último, Anderson, ¿cuánto cobraría usted? Yo te dije, no sabría la verdad cuánto sería de cobrar, pero creo que estaba un poco más barato, como unos 40, sí. $40. Ya. Les comento. Si quieren cobrar $100 una calicata, no les van a contratar. ¿Cuánto cuesta el día de un peón? 15 a 20. 15, muy negrero está usted a $15. 25, Inge, Ese man es negrero, dígalo. Si como mínimo está 20 el día, unos 25 más o menos debe estar el día de un peón. Pero bueno, el peón en un día no se va a hacer una sola calicata, probablemente se hará unas dos o unas dos, tal vez, unas dos calicatas, 2 o 3 calicatas. Digamos que ahí invirtieron $10. Y el resto, el transportar la pala, el asadón, el machete, eso prácticamente no les cuesta. O si es que sacan el costo de eso, son centavos, en realidad, porque hay que prorratear. Entonces, $10 les cuesta. Entonces, normalmente una calicata se cobra entre unos 30 y unos $40. $40 las empresas que son las consultoras, las grandes que cobran por demás y que deben pagar arriendos y oficinas y esas cosas. Ahí normalmente cobraríamos entre unos 25 o $30 tal vez. Una calicata, no más. Eso para que tengan idea de cuánto se cobra por una calicata. Luego vamos a hablar también de los costos de los ensayos de laboratorio, que también es muy importante que ustedes sepan. ¿Todo esto con qué? Con la finalidad de que al final, valga la redundancia, con la finalidad de que ustedes tengan una idea de cuánto cobrar por un estudio geotécnico. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto de las calicatas y trincheras? ¿Y la trinchera el mismo valor, Inge? La trinchera es más larga. 50. Lo que usted haría es sacar más o menos el volumen. Si digo que una calicata cuesta como $30 y esa calicata va a ser 2 por 2 por 2. ¿Esos cuántos son? 8 metros cúbicos. Entonces usted va a cobrar lo mismo en la trinchera, más o menos sacando el valor del volumen. Generalmente las trincheras se cobran el doble. Ok. Seguimos si no hay más preguntas.
este ensayito de aquí, que es, sí, en sí va a ser muy conocido para ustedes, que es el famoso SPT. Ya. Hay tres tipos de perforaciones. La primera perforación es una perforación a percusión, que es del típico SPT. ¿Qué significa percusión? Golpes, martillazos, eso es percusión. Eso quiere decir que hay un martillo que se le hace caer cierta altura, golpea sobre una varilla y se va introduciendo en el suelo. Eso es percusión, golpes. Eso funciona el SPT. Hay otras perforaciones que son a rotación, que ya vamos a ver un poquito después. Estas que son a rotación, entonces lo que hace es rotar con respecto a un eje y por el efecto de la rotación va excavando el suelo. Y hay otras que son a rotopercusión, que es la combinación de las dos. Golpea y rota, golpea y rota. Cada una de estas perforaciones está supeditada a un tipo de suelo. Y si bien es cierto, las más sofisticadas podríamos aplicarlas para los suelos más, entre comillas, los más blandos, sería un gasto innecesario de dinero. Entonces, en este orden iría perforaciones a percusión, rotación y rotopercusión. Suelos rígidos, suelos duros, rocas muy duras. Entonces, ¿qué tipo de perforación aplicaríamos para un suelo? La típica es el SPT, perforación a percusión. Pues tengan muy en cuenta estas cosas porque si bien es teoría, es parte de la teoría que yo les estoy dando, esto ustedes deberán aplicar para cuando hagan su proyecto, o su proyecto acá para pasar la materia, o su proyecto cuando ustedes ya vayan a desarrollar un trabajo. Bien, entonces repasemos rapidito en qué consistía el SPT. Como les comenté, el SPT consiste en dejar caer una masa de qué peso, o de, bueno, no de qué peso, de cuál es la masa, el valor de la masa del martillo. $120 kilos. ¿No? Muchos. 64 kilogramos. 64, 65 kilogramos, dije. Casi, 63.5 kilos. 120 kilos es un montón. No sé, no, capaz que no han tenido el chance de levantar uno de estos martillos. A veces yo sí los he levantado porque a veces me toca cargar esa vaina y cuando no hay quien me ayude. Es pesadísimo, es una cuestión de acero enorme, es súper pesado. 63.5 kilos. 120 no, ni de chiste no lo avanzará a levantar. Ya, esta masa de 63.5 kilos cae una altura, ¿qué altura cae? ¿75, 76 centímetros? 76 centímetros. En realidad son 30 pulgadas. 30 pulgadas más o menos nos da 76 milímetros. ¿Eso por qué es importante saber? Verán, ¿qué sucede? De los principales errores que se cometen en campo es que aquí está el martillo. Este martillo no le elevan lo suficiente y en vez de elevarle los 76 centímetros que deberían elevarle, por ejemplo, acá, estos son los 76 centímetros. En vez de elevarle 76 centímetros, elevan 50 centímetros. ¿Cuál sería el problema? Que la energía que está transmitiendo el SPT y para lo cual hay las correlaciones y los cálculos y demás, no es completa. Por lo tanto, el número de golpes va a ser mayor que el real. ¿Por qué? Porque solo le subí 50 centímetros. Entonces, si es que le subo 50 centímetros, el número de golpes que me va a dar en el conteo probablemente serán unos 15. Y en la realidad va a ser 10. ¿Por qué? Porque no subí todos los 70 centímetros.
Entonces eso es muy importante. Cuando uno está en campo chequeando la ejecución del ensayo, hay que verificar que se suba todo. Normalmente a mis operadores yo les digo, suba, que suene, porque arriba hay un tope y suena. Entonces cuando sube, suena, ping, y ahí le digo, ahí déjele caer. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado en campo la verticalidad del ensayo. En la fotografía, en esta imagen, mejor dicho, aquí sí está vertical. Noten ustedes que está perfectamente vertical, pero es una imagen, es una referencia. Acá está vertical. No, Inge. No está vertical, entonces esta fotografía no es mía por si acaso, yo me bajé de internet, es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer. También es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer, no voy a decir que es un excelente ejemplo. No se debe hacer esto, ¿por qué? Porque no existe la verticalidad del caso. Entonces, si es que no hay verticalidad, significa que solo una componente de ese peso le está haciendo penetrar. Conclusión, el número de golpes va a ser mayor, porque solo una fracción de ese peso cae verticalmente, la otra fracción le está empujando lateralmente. Entonces significa que me va a dar una falsa resistencia, porque ya saben que el número de golpes es proporcional a la resistencia. Decimos que mientras más duro esté el suelo, mayor resistencia va a tener. O mayor número de golpes, mayor resistencia va a tener. Entonces, ojo con esas pequeñas cuestioncitas que son de ejecución en campo. Esta semana, bueno, podríamos planificar esta semana o la otra semana. Yo tengo que hacer unos 2 estudios de suelos seguidos. Como somos poquitos estudiantes, yo les podría proponer los que quieran, no es obligatorio, los que quieran a presenciar las perforaciones. Solo sería cuestión de organizarse en fin de semana. Podría ser esta o la otra porque tengo 2 estudios de suelo seguidos que hacer. Ok. Inge. Ya, sí. ¿Y esos estudios, o sea, le va a hacer solo con SPT o otras cosas? Sí, solo SPT porque la categoría del edificio, que eso ya vamos a aprender en unas clases posteriores, la categoría del edificio no hace que necesite mayor profundidad, por lo tanto no necesito otro tipo de perforación. ¿Y a qué hora sería, Inge? Yo me sé demorar casi todo el día haciendo esas perforaciones, pero o sea, empiezo más o menos desde las 8 y termino a las 4 o 5 de la tarde, porque son varias. ¿Y por dónde es, Inge? El uno es en el sur de Quito por el Recreo. Hay una Y, no me acuerdo cómo se llama esa Y. Es por el Recreo, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama esa vía. Pero hay una gasolinera, una petrocomercial cerca del Recreo. En la Maldonado no es, Inge, disculpe. Maldonado. No recuerdo si es que es en la Maldonado. Déjenme ver. En el Oro Verde, ¿no es, Inge? No. ¿Cachan el hospital del IES? Ya, sí, Inge. Ya, Sí, en el Inge. hospital del IES, ustedes suben. Ya es la Petro. Exacto, en esa Petro. De la Petro, unos 100 metros más allá. No sé qué calle sea esa. Sí, en la Maldonado, Inge. Ok, la Maldonado entonces. Ahí van a hacer una clínica de unos 8 pisos, me parece que era. Entonces, tengo que complementar unas perforaciones porque ya hice eso hace unos 2 años, creo. O 1 año y medio. Me pidieron que haga más. Ahí, justo ahí. Bueno, si ustedes gustan, ahí nos podemos poner de acuerdo. Eso es cuestión de conversar. Listo, sigamos. Sí. Ya nos ponemos de acuerdo entonces. Por el WhatsApp. Ya, limitaciones del estudio. Las profundidades no pueden ser mayores a 15 metros. Es decir, si es que tengo que hacer una perforación mayor a 15 metros, ya no se recomienda el ensayo SPT. Ya os recomendaría un ensayo de rotación.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Primero, en 15 metros, por más rectito que yo tenga, se pierde verticalidad. Ya no existe verticalidad. O sea, por más recto que yo trate de ponerle el varillaje, siempre va a haber una pequeña distorsión a un costado u otro. Eso una. Dos, en 15 metros el esfuerzo de confinamiento en la tubería es grande, de tal manera que sacar toda esa tubería, imagínense, son 15 metros de tubería. El sacar todos esos 15 metros y con este motorcito pequeñito que es de unos 5 HPs, 2,5 HPs, es muy complicado, no se avanza. Entonces a veces se queda atascada ahí la tubería. Si es que se queda atascada la tubería, ahí sí es un dolor de cabeza. Porque a veces hay que hacer hasta otra perforación al lado y demás para desatascarle. Ya, entonces, por esas razones no se recomienda profundidades mayores a 15 metros. ¿Para qué tipos de suelos es? Apto para suelos y rocas blandas. Esto de las rocas blandas casi que con las justas es apto para rocas blandas. Hablamos de rocas blandas, ¿a qué tipos? Generalmente las rocas sedimentarias que no son muy consolidadas, las que se pueden romper fácilmente. Vean ustedes, podría ser una arenisca o podría ser una lutita o limolita, que son sedimentarias que se pueden romper fácilmente, o entre comillas fácilmente. Pero si nosotros tenemos rocas ígneas, ahí sí ni avala este ensayo SPT. Ustedes recordarán que el SPT tiene la cuchara partida, que es el muestreador, y en la punta de la cuchara partida está la zapata, que es la que va hincándose contra el suelo. Entonces, si es que nosotros, eso es de acero, si nosotros golpeamos esa zapata con la roca, y esta roca es más dura, ¿qué va a ocurrir con la zapata? ¿Qué creen que ocurre? Se dobla o se rompe, pues dije. Exacto, se dobla o se rompe, por lo tanto no se recomienda usar. Entonces, cuando hay por ahí una persona que está recién empezando en esto y dice, no pasa nada, intentemos nomás con la cuchara partida y la zapata, le sigue dando en roca, y a la final le saca la cuchara partida y asoma media cuchara partida, el resto se quedó abajo, porque ya se rompió. Entonces no es recomendable hacer esto en rocas, ni siquiera en la Cangagua, que ustedes creo que han de haber escuchado más la Cangagua, que la Cangagua es un depósito sedimentario volcánico, altamente cementado, altamente consolidado. Ni en la Cangagua no es recomendable utilizar el SPT, porque se rompe la cuchara partida. Y de hecho, Cangagua aquí tenemos en muchos sitios del distrito metropolitano, en Cumbayá, Tumbaco, en el sur de Quito también hay un poco de Cangagua. En el Inca también tenemos un poco de Cangagua. En el Inca... En la Ruta Viva también tenemos Cangagua, Cumbayá, Lumbicito, todos estos sectores. Entonces ahí tampoco, nada de CPTs. Algo muy importante. Bueno, antes sigamos esto. No aplicable en coluviales y aluviales. ¿Alguien recuerda qué son los coluviales y qué son los aluviales? Esto que aprendimos en geología o de pronto aprendimos en mecánica de suelos básica. ¿Qué eran los coluviales o aluviales? Son suelos mezclados con cantos rodados, producto ya sea de crecidas de ríos o de lluvias, algo así era, no recuerdo exactamente. Ok, aluviales es la mezcla de estos depósitos transportados por el río, son los cantos rodados por el río. Significa que son todas estas rocas grandes. Entonces, si tenemos un depósito de suelos que es conjunto de estas rocas grandes, obviamente el SPT no va a pasar.
Entonces, hay que tener muy en cuenta en eso porque tenemos a veces cotizaciones que hacer para los estudios geotécnicos y me dicen, tiene que perforar 20 metros en aluvial. Entonces ya sabemos que aluvial no es SPT. Debo colocar la otra perforación y la otra perforación es como el doble, el triple de caro, si no es más. Y coluviales es el producto de los suelos que se deslizan, de los deslizamientos, pero generalmente en estos coluviales también existen estos bloques de roca. Entonces, en conclusión, cualquier suelo que tengan estos bloques de roca no es aplicable. Normalmente siempre decimos coluviales, aluviales y conglomerados. No se utilizan SPT. Entonces, ojo, cuando ustedes tengan que hacer su proyecto, van a tener que buscar como información preliminar la geología del sector. Entonces, si es que por ahí dicen esto es un aluvial, para su mala suerte ya no tendrán que proponer SPT, sino tal vez otro tipo de sondeo. Y lo que les iba a decir, no reemplaza a los suelos, a los ensayos de resistencia al corte. Esto es muy importantísimo. Yo sé que hay las correlaciones para calcular la capacidad admisible en función del SPT. Yo sé que hay la correlación para calcular el ángulo de fricción y la cohesión en función del SPT, pero son correlaciones que no tienen un grado de certeza apropiado. De hecho, la incertidumbre en esas correlaciones es muchísima. Y más aún porque ha habido investigaciones en que, por ejemplo, le contratan al ingeniero A y al ingeniero B para hacer un estudio de suelos en el mismo sitio, en el mismo suelo. Resulta que el ingeniero A le dio a cierta profundidad, le dio un número de golpes de 20 y a la misma profundidad del ingeniero B le dio un número de golpes de 30. Entonces, ¿a cuál de los dos creo? ¿Cuál de los dos estará bien? Entonces, eso sucede porque hay mucha incertidumbre en el valor del número de golpes. Entonces, de 20 a 30 probablemente exista una diferencia del doble de resistencia, de cohesión, de fricción, etc. Entonces, no es recomendable calcular la capacidad admisible, a menos que sean arenas. En las arenas sí es muy similar, o mejor dicho, los resultados son muy similares a las correlaciones con el SPT, pero para el resto de suelos, no. Sigamos. Planificación de los trabajos de campo. Corrección, mejor dicho. Corrección del número de golpes. Esto probablemente ustedes ya lo vieron en geotecnia, así que lo vamos a repasar muy rápidamente. Entonces, cuando realizamos el ensayo SPT, teóricamente la energía que se transmite es la misma que tenemos arriba. Es decir, la caída del martillo genera una energía y supuestamente esa energía se transmite al fondo del suelo. Sin embargo, existen múltiples factores que hacen que no llegue el 100% de esa energía, sino se dice que llega solo el 60% de esa energía. Por eso se denomina N60. Significa que el 60% de la energía de arriba se transmite al suelo. Por lo tanto, nosotros deberíamos calcular el N60, que sería el número de golpes al 60% de la energía. Ahora, ¿quién dice que eso 60% es real? Puede ser más o puede ser menos. Eso también es otro lío, es otra incertidumbre. De hecho, existe una iniciativa en la Universidad Católica de calibrar los equipos de SPT. Ese rato le miden cuál es la energía y que no depende solo del equipo, depende inclusive del operador, si es que el cabo está viejo, el cabo está nuevo, etc. Bueno, entonces el número de golpes corregido, el N60, se calcula como el número de golpes de campo. ¿Cómo calculamos el número de golpes de campo? N. Ustedes recordarán, ¿cómo se calcula ese?
¿Cómo se calculaba ese? Obviamente es de campo, pero ¿cómo? Ese no es el que se cuenta nomás, Inge. Sí, se cuenta, pero ¿cómo obtenemos? Entonces, si usted me dice se cuenta, se cuenta el número de golpes de qué o qué. Vamos sumando, Inge, los golpes que se dieron por cada estrato. Es el número de golpes hasta los 15 centímetros, creo. No por cada estrato, ojo. Porque si es que me dice cada estrato, significa que si un estrato es de 20 metros, yo hago solo un ensayo en los 20 metros y no. Cada 15 centímetros se va contando el número de golpes en 3 tandas de 15 centímetros. Entonces, en realidad son 45 centímetros. Entran los primeros 15, cuento. Entra los segundos 15, cuento. Entra los terceros 15, cuento. Pero de ahí los primeros 15 se desprecia, porque se supone que los primeros 15 están alterados. Por lo tanto, el N de campo es el número de golpes de 15 a 30 más el número de golpes de 30 a 45. Los españoles, por si las moscas, perforan 15 centímetros más, es decir, perforan 60 centímetros. Pero igual, el número de golpes sigue siendo de 15 a 30 y de 30 a 45. Es decir, desprecian los primeros y los últimos 15 centímetros, los españoles. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué ejecuto los últimos 15 centímetros si voy a despreciar? Por eso es que nosotros hacemos solo los 45 centímetros. Entonces tengan cuidado en eso, porque cuando nosotros vemos los log de campo, es decir, los registros donde están las perforaciones, ahí nos van a dar 3 números. Entonces ahí no nos van a decir despreciar el primero, sino que nosotros ya sabemos cuál debemos despreciar, los golpes correspondientes a los 15 primeros centímetros. Ok, entonces este N se multiplica por la eficiencia del tipo de martillo. Entonces tenemos 2 tipos de martillos. Este martillo que ustedes ven aquí es del tipo dona o anillo. Entonces, ¿por qué? Porque la forma se parece mucho a una dona, a un anillo, es decir, tiene una masa aquí, tiene un hueco acá, en el medio tiene un hueco. Ya, esto es el martillo de dona o anillo. Hay los otros martillos que son los de seguridad, que son largos en cambio. Entonces son más delgaditos, más esbeltos que los de dona, pero son largos. ¿Y por qué se denomina de seguridad? Porque aquí adentro hay toda una carrera del tubo, que en el caso que se rompa el cabo, se cae y cae aquí, justo en la tubería. Entonces no se va ni para un lado ni para el otro. Por eso se denominan de seguridad. En cambio, estos no tienen en dónde quedarse anclado. Por lo tanto, si es que se rompe el cabo, este les puede caer en el pie, en la mano, etc. Entonces es recomendable trabajar siempre con los de seguridad. Entonces, seguridad y anillos. Caída libre, cuerda y polea, ¿cuál es la diferencia? Este prácticamente ya no se utiliza, caída libre. Antes, cuando no estaba muy, entre comillas, no estaba muy sofisticado este ensayo, lo que se hacía era levantar esos 63.5 kilos, levantar y le dejábamos caer. Eso era caída libre. Ahora, cuerda y polea es con la ayuda de un motorcito. Entonces el motor con un malacate les ayuda a subir el martillo, es facilito, ya no se hace mucho esfuerzo. Entonces antes de caída libre, el NH era 78%.
cuerda y polea va entre el 45 y 60%, dependiendo del tipo de SPT. Normalmente el que nosotros utilizamos es el de seguridad, cuerda y polea, por lo tanto estamos en 60% por el tipo de SPT. El segundo valor de corrección es el diámetro de la perforación. Entonces, si nosotros tenemos una perforación de la cuchara partida que es de 2 pulgadas, ¿cuál debería ser el diámetro, la corrección del diámetro? Dos pulgadas. Repito, si el diámetro de nuestra perforación es de 2 pulgadas, ¿cuál debería ser el factor de corrección por diámetro? De 60 a 120, Inge. Bueno, pero ¿cuál debería ser el factor? Les pregunté. Uno. En realidad no tendríamos que corregir. Entonces, hasta 120 milímetros no hay que corregir el diámetro. Pasado los 120 sí hay que corregir el diámetro. Bien, la variación, perdón, el tipo de muestreador. Entonces, si tenemos un muestreador estándar, que prácticamente es el muestreador con cuchara partida, ese muestreador estándar, tenemos que el factor de corrección es 1. Con revestimiento o sin revestimiento, para arena densa o arcilla, tendrá un valor de 0,8, 9 y hasta 0,9. Y finalmente, la variación de la longitud. Entonces, esto va a estar en función de la profundidad. Entonces, si es que yo estoy perforando a los 4 metros, esto de aquí es 4 metros, el factor de corrección por profundidad será 0.75. Porque me dice que 0.75 va desde 0 hasta 4 metros. 0.85 se debería corregir si la profundidad de la perforación está mayor a 4, pero menor o igual que 6. Y lo propio, entre 6 y 10, 0.95. Y si llegamos a profundidades de perforación mayores a 10, el factor de corrección será igual a 1. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y finalmente, para terminar esto de la corrección, Inge, en el chat le están escribiendo los compañeros. ya le veo ahorita, gracias. Sí, voy a subir la clase. Ya, y finalmente, para acabar esto de las correcciones, tenemos el confinamiento, el factor de corrección por confinamiento. ¿A qué nos referimos con eso? Resulta que en suelos que son granulares existe un esfuerzo horizontal, que nosotros ya lo conocemos como esfuerzo en reposo. Un esfuerzo horizontal. Ese esfuerzo horizontal hace que se trabe la tubería. Por lo tanto, me dará una resistencia adicional, porque ustedes saben que la fuerza de fricción es normal por coeficiente de fricción. Entonces, para tomar en cuenta esa fricción, se corrige por confinamiento por este número, CN. Es el confinamiento. Ojo, el confinamiento se corrige solo para arenas o suelos gruesos en general. Suelos gruesos.
Para arcillas no se corrige. ¿Por qué razón? Porque las arcillas tienen cohesión. Entonces la cohesión está de sentido contrario al empuje de los esfuerzos. Entonces más bien la cohesión le trata de sostener antes que empujarlo. Entonces finalmente, para suelos gruesos únicamente se calcula el N61, que será igual al CN, que es la corrección por confinamiento, por el N60. Este CN no puede ser mayor que 1.7. Entonces, si es que nos da un valor mayor a 1.7, colocamos 1.7. Aquí, el CN, para calcular el factor de confinamiento, tenemos un PA. Esto es la presión atmosférica. Existen varias fórmulas para calcular en realidad el coeficiente de confinamiento, la corrección por confinamiento. Yo recomiendo usar la de Skempton porque esas expresiones me dan para cada tipo de suelo: arena fina, arena gruesa o arena sobreconsolidada. Bien, antes de proceder a hacer el ejercicio, entonces, ¿alguna pregunta? Ya. Listo, entonces no hay preguntas. Hagamos el ejercicio.
Por favor, les envié el link del pizarrón. Todas las clases vamos a utilizar el mismo pizarrón, por lo tanto el mismo link. Así que guárdenlo y para que ustedes puedan visualizarlo cuando guste. Ok. Calcular el número de golpes corregido al 60% de la energía del siguiente sondeo. Evidentemente aquí sería el 0. Aquí tendré el 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6 metros de perforación. De este sondeo se evidenció que el nivel del agua se encuentra a 1.5. Sí, yo estaría de acuerdo explicando que eso se cancela acá, que es el 0.3, por eso tendría que ustedes están poniendo que después del resultado económico se haga ese pago. Ese cuadro que está indicado, estamos nosotros ya simplemente dentro de los primeros cuadros, durante cada cuadro que se sale cuatro, y es resultado del dinero simplemente todos ponen el cuadro más el contrato privado. Y ese por el 9%. Les envié un video porque ese es el SPT con que se utilizó para el trabajo.
Anderson, ¿qué borró vea en el grupo? Siempre usted lo mismo, oiga. Hace 2 semestres también en Getecnia era lo mismo, creo. No, y es que envié por ahí mismo el correo, o sea, el link del... ¿Para qué se unan al chat? Entonces era de gana. ¿No será que, como la otra vez dijo, ¿qué fue mi hija? Dame la 4. Así era, algo así era. Tal Ay. cual, diga, tal cual. Ahí está Brian también, creo que era testigo de eso. Ok. Veamos. Tenemos ya el N del SPT. Entonces aquí tenemos 8, 9, 10, 5, 7, 9, 10, 9, 15. 10, 15, 17. 5, 4, 6. 15, 16, 30. Ya, número de golpes. El tema de la legalidad es parte es totalmente legal. Pues hemos privado. Es que más o menos ese es el gran problema. Al ser público, nosotros tenemos casos andados en este país. Entonces, ese es el problema. Pero, para salir del asunto, hagamos una reunión entre los abogados. Probablemente ayer, además, para intentar resolver este tema. Si es que no, simplemente vemos y para los que hacemos perfil contamos en cuanto a la modelación con los cuales sí, se podría hacer esto, ¿no? Bueno, ya esperamos. Pasemos a como hacen la entonces, digo, sí, esta película hemos comentado que respecto a este propuesto del Instituto Nacional de Derecho, yo creo que el contenido de la segunda regla, el contrato de asociación civil y de exposición será la ese contentor de la sociedad.
acuerdo? ¿Están de acuerdo, no? A ver si ya, en todo caso, la armadura, sí, no, correcto. Y el resto, estamos observando tanto en la tercera ronda como en la cuarta, que los pagos de los esfuerzos obtenidos en el proceso de proyecto deben estar continuar y utilizaciones privadas. Y generar en todas las directivas se deben realizar y autorizar los pagos en concordancia con la estructura de eso habría que ver porque algunos están por ejemplo que decían para los directivos que cuatro cambios pagan o se autorizan los pagos de recursos privados. Tiene razón, la regla de la administración hace primero el programa para nosotros va bien general y como para tanto hay para poder inversión sin embargo, si van a particular el sí. Ahora, es totalmente los pagos y sin embargo, y requeridos y nosotros porque no podemos decirlo que es posible dar que corresponde a una serie de probablemente discusiones y ya tratado con la disponibilidad del cambio y dinero de obtener un resultado cuando no hay para el tiempo con la información de esta manera que se significa posible al final como la central listo. Ya. Vamos a resolver entonces esto, a corregir el número de golpes. Primero, el NSPT de campo, cambiémoslo aquí solo para que ustedes vean el rechazo también. Le cambié al último. Voy a poner R 10. R entre paréntesis 10. Ya, primero vamos a calcular el N que deberíamos utilizar para los cálculos. ¿Cuál es ese N? ¿Cómo calculamos ese N? El que utilizamos solo para los cálculos.
será la sumatoria de estos tres. ¿Sí o no? Recuerden, ¿cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Entonces yo le estoy preguntando, este n que está aquí, ¿de dónde sale? ¿Cómo se obtiene? De la suma de esa de que dijimos de cada 15 Inge, sin tomar en cuenta los primeros 15 centímetros, que el suelo no Alterado. está alterado eso. El suelo está alterado en los primeros 15 centímetros, por lo tanto no se considera eso. Eso significa que el n para el primer metro, recuerden que el ensayo SPT se hace cada metro. Entonces el n para el primer metro voy a tener que es 19, correspondiente a estos dos. El siguiente va a ser 16, correspondiente a estos dos. El siguiente va a ser 24, correspondiente a estos dos. Siguiente va a ser 15 y 7, 32, correspondiente a estos dos. 6 y 4, 10, correspondiente a estos dos. Y para el último, ¿qué será? Cuando ustedes en el log de perforación, porque esto puede ser un log, les muestran R, significa que fue rechazo. ¿Cuántos golpes significa el rechazo? Nos aprendimos en mecánica de suelos 2, en el ensayo SPT. ¿Cuántos golpes es el rechazo? Son 50 golpes sin entrar los 15 centímetros. Eso quiere decir que ya conté 50 golpes y aún así no ingresó los 15 centímetros. Y justo lo que ustedes tienen aquí entre paréntesis eso de ahí significa que solo entraron 10 centímetros de los 15. Entonces, ¿por qué es importante indicar eso? Porque resulta que ahí yo puedo darme cuenta si el rechazo dio al inicio o al final de los 15 centímetros. En este caso, ¿dónde dirían que dio el rechazo? ¿Al inicio o al final de los 15 centímetros? Por el final. Por el final, porque ya entraron 10 centímetros y a los 10 centímetros dio rechazo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál debería ser el valor de n ahí? 0. 16. 16, Inge. Si aquí les digo 50. Tampoco, 16 no. ¿Y el valor de rechazo? ¿Cuántos golpes significa R? 50. 50. Entonces, Sí. ¿cuántos golpes será? 66. 66. Entonces, no esperen ahí que les pongan 50. Hay veces en que se le coloca, y bueno, generalmente se coloca R de rechazo. Ok. Vamos. Primera corrección. La primera corrección es por el tipo de martillo. Entonces, para el tipo de martillo les envié justamente ese video.
¿Qué tipo de martillo será? De seguridad. Es el de seguridad porque es largo, es esbelto, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo cae dentro de la varilla, de tal manera que si se rompe el cabo, si por mala suerte se nos rompe el cabo aquí, por ejemplo, el martillo va a quedar dentro de la varilla, no les va a caer a los operadores. Entonces, es el de seguridad. Fíjense bien, caída libre o cuerda y polea. Cuerda y polea. Cuerda y polea, de acuerdo. Entonces, ahí ya podemos establecer los primeros factores de corrección. Si nos acordamos, el primer factor de corrección era correspondiente al tipo de martillo y equipo del SPT. Entonces, significa que eta H, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual? 60%. 60%, de acuerdo. 60% de acuerdo a la tabla que les di. Por si acaso, si no tienen estas tablas, todas esas tablas están en el libro de Das Brach, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Entonces, 60% para el primero. ¿Para el segundo será el mismo 60%? ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Por qué razón? Es el mismo martillo. Porque utilizamos de lo mismo, pues, Inge. Es el mismo equipo que utilizamos en toda la profundidad. Entonces, para todo va a ser N60. De acuerdo, segundo factor de corrección, que es NB, para el diámetro. Entonces, me está diciendo que es la cuchara partida la que estamos utilizando. ¿Qué diámetro tenía la cuchara partida? Eso les dije hace un momento. ¿Qué diámetro tenía la cuchara partida? 2 pulgadas. 2 pulgadas. Por lo tanto, ¿cuánto será el factor de corrección? 1. El diámetro. Exacto, 1. Esto es 2 pulgadas de diámetro. Por lo tanto, N beta será 1, 1, 1. Y como en toda la profundidad dice con cuchara partida, todo será 1. Siguiente factor de corrección. NS, que es el tipo de muestreador. Entonces es la cuchara partida, por lo tanto es estándar, sin revestimiento. Por lo tanto aquí tengo 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Siguiente factor de corrección. ¿Cuál? NR. NR, profundidad. Entonces, para cada profundidad vamos a tener que corregir. Entonces, recuerden, si la profundidad está entre 0 y 4 metros, el NR dijimos 0,75. Incluyéndole al 4. Si la profundidad está entre 4 y 6,
0,85, incluyéndole el 6. Si es que la profundidad está entre 6 y 8, 0,95, incluyéndole el 8. No es 6 a 8, es 6 a 10. ¿6 a 10? Si la profundidad es mayor a 10, el factor de corrección será 1. Entonces, por lo tanto, para el primer metro, ¿qué factor de corrección tendríamos? 0,75. 0,75. Para el segundo. 0,75. Exacto, 0,75. Tercero, 0,75. ¿Y el cuarto? 0,75. También 0,75. Entonces recuerden que el 4 está incluido. Por eso les he puesto ahí que está incluido. Significa que el cuarto también es 0,75. Para el metro 6, perdón, para el metro 5. 0,85. Sería 0,85. Y para el metro 6, también 0,85. Entonces, si es que ya multiplico todos estos factores y divido para 60, me va a dar el número de golpes corregido al 60% de energía. N60. Entonces, fíjense ustedes que esto es simple, es sencillo, porque este es 1, este es 1. Entonces, para el primer metro, para el metro 1, ¿dónde está feo ese color? Para la profundidad, 1 metro, el N60 sería 19 por 60 por 1 por 1 por 0,75 dividido para 60. Entonces, al final nos damos cuenta que solo tenemos que multiplicar 19 por 0,75 porque todo el resto es 1 y dividido para 60. Entonces, por favor, me ayudan con los valores. 14.25, Inge. No le escucho. 14.25. 14.25. Ojo con poner 14.25. ¿Por qué no pongo 14.25? Porque no existe 0.25 golpes. Debo poner números enteros. No existe 0.25, ni 0.50, ni 0.80 golpes. Entonces pongo 14. Siguiente. 12. 12. 12. Siguiente. 18. 18. Siguiente. 24. Siguiente. 8.5 sale ahí. Aproxímele. ¿Cuál es el otro decimal? ¿Sería 8 o 9? 9. 9. Siguiente. 56. 56. Ok. Esos serían el número de golpes corregidos del 60% de la energía. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Clarísimo como el agua del hidrómetro o claro como el agua destilada? ¿Se entiende o no se entiende? Hablen, jóvenes. Sí, está hasta ahorita entendible, Inge. Yo sé que es un horario feo, a mí también me da una pereza maldita dar clases de esta hora, pero toca, pues ya nos han puesto en este horario. Bueno, seguimos entonces. Ahora, recuerden que dijimos que también deberíamos calcular el confinamiento, pero el confinamiento, ¿para qué tipo de suelo se calcula? Para las arenas, Inge. Solo para las arenas. Eso quiere decir que aquí como
el primero y el segundo metro son arcillas de baja plasticidad, no voy a calcular el confinamiento, por lo tanto aquí nada. No hay valor de corrección por confinamiento. Para el metro 3, 4, 5, 6, ¿deberé calcular confinamiento? Sí, Inge. Sí, calculamos confinamiento. Entonces, acordémonos de la formulita para calcular el confinamiento que les voy a poner aquí abajo. Nosotros tenemos 3 fórmulas, ¿no? Entonces, factor de confinamiento va a ser igual a 2 dividido para 1 más el esfuerzo efectivo dividido por la presión atmosférica. Esta es la 1. 2. 3 dividido para 2 más esfuerzo efectivo dividido para presión atmosférica. Y la tercera ecuación, 1.7 dividido para 0.7 más el esfuerzo efectivo dividido para presión atmosférica. Esas son las 3 ecuaciones que nosotros ocuparíamos. Entonces, esta es para arena fina normalmente consolidada. Esta segunda es para arena gruesa normalmente consolidada. Y esta es para arena sobreconsolidada. ¿Cómo identificamos que un suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado? ¿Alguien recuerda cómo identificamos que un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado? De acuerdo, por el OCR. Entonces, como dato voy a tener aquí 2. Aquí voy a tener 1. Ahora, en campo, ¿cómo identifico que una arena o un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado? Pues facilito. Todos los suelos sobreconsolidados sobreconsolidados presentan un envolvente de falla de este tipo. Donde ustedes ya saben que esto es cohesión. Y esto es ángulo de fricción. Entonces esto es para un suelo normalmente consolidado. Suelo normalmente consolidado. En cambio, miento, esto es para un suelo sobreconsolidado. Sobreconsolidado. En cambio, para un suelo normalmente consolidado, la envolvente de falla es que pasa por el origen. Por lo tanto, aquí la cohesión es ¿cuánto? 0, Inge. 0. Este es un suelo normalmente consolidado.
Entonces, eso nos ayuda en campo para darnos cuenta de algo. Si es que cogemos una muestra de suelo y le aventamos al aire, ese suelo, si se disgrega, ¿qué dirán ustedes? ¿Tiene cohesión o no tiene cohesión? No tiene cohesión, Inge. Si es que aventamos el suelo al aire y se disgrega, no tiene cohesión, por lo tanto será normalmente consolidado o sobreconsolidado. Normalmente consolidado. Normalmente consolidado. Y lo contrario, si aventamos el suelo en campo, esto les digo en campo, ¿no? Si aventamos un suelo al aire y se mantiene todo ese bloque de suelo juntito, significa que no se disgregó, por lo tanto tiene cohesión, sería un suelo sobreconsolidado. Bien, aquí como en el ejercicio nos dio el valor del OCR, el primero es un suelo sobreconsolidado, normalmente consolidado. OCR de 2. ¿Qué fue? Se nos acaba la hora. Apuren. Normalmente consolidado, sobreconsolidado. Sobreconsolidada, Inge. Si es mayor que 1, es sobreconsolidado. Si es que es 1, normalmente consolidado. Bien, por lo tanto, para los suelos del metro 4 hasta el metro 6, ¿cuál de las tres fórmulas de CN debería ocupar? Repito, para el suelo SM desde el metro 4 hasta el metro 6 que tenemos aquí, ¿cuál de las tres fórmulas de CN La debe tercera, Inge. La tercera, porque es sobreconsolidado. Entonces, por favor, calculemos cuál es el valor de CN para el metro 4 y para el metro 6. Entonces, para eso vamos a necesitar los valores del esfuerzo efectivo y la presión atmosférica. La presión atmosférica es un valor cuasi constante porque va a depender de la altura, pero está alrededor de 100 kilopascales. Transformen eso a metros, a toneladas por metro cuadrado, perdón, a toneladas por metro cuadrado transformamos eso. Y también necesitamos... ¿Cuánto dijo que era? ¿Perdón? ¿Qué valor dijo de la presión atmosférica? 100 kilopascales, ahí está en el pizarrón. Y también necesitamos calcular el esfuerzo efectivo. Entonces, solo para colocarle a la izquierda estos cálculos, voy a borrar el CN un ratito. Y voy a poner aquí primero esfuerzo efectivo. Recuerden, toneladas por metro cuadrado. Bien, para el primer metro nos hace falta la densidad, eso es verdad, nos hace falta la densidad. Como dato aquí, yo no les puse la densidad, pero los pongo acá. Para el primer metro vamos a tener 1.6, para el segundo vamos a tener 2, 2, 2, 2.2, 2.2. Ya. A ver, tenemos 4 minutos, a ver si alcanzamos. Para 1.6, ¿cuál sería el esfuerzo efectivo? Para un metro, perdón. ¿Cuál sería el esfuerzo efectivo? $1.6. 1.6, porque es 1.6 por 1, es el esfuerzo efectivo. Entonces sería 1.6.
Sin embargo, noten que no voy a ocupar ese cálculo porque ya dijimos que CN para los 2 primeros metros no existe. Sin embargo, voy a calcular solo para practicar, para que practiquemos. Listo. Si el nivel freático está a 1,50, ¿cuál será el esfuerzo efectivo para 2 metros? Solo porque ya se nos acaba el tiempo. Sería 1.6 más 1.6 por 0.5 más 0.5 por 1. Esfuerzo vertical a 3 metros, calculen por favor, a 4 metros y demás. ¿Cuánto me da el primero? A 2 metros. Ingeniero, ¿no sería 0.5 por 2? A lo último. Esfuerzos efectivos. Ah, ya, disculpe. Recuerden la diferencia que el efectivo con los totales es restado la presión de poro. Aquí no le he puesto ese cálculo, pero entendemos que ya sabemos cómo sacar los efectivos. ¿Cuánto da eso? Para el 2 me dio 2,9 Inge. 2.9 toneladas por metro cuadrado. Para el metro 3 sería 2.9 más 0.5 por 1. Es decir, 3.4 toneladas por metro cuadrado. Esfuerzo efectivo para el metro 4. 3.4 más 0.5 por 1. Es decir, 3.9. Para el metro 5. Esfuerzo efectivo para el metro 5. .9 más 0.5 por... A ver, aquí estoy mal, 0.5. 2.9. En el metro 3 parece que estoy mal. El metro 2 por 2, sí. Aquí estoy mal, por favor, corrijamos. Aquí es 1. Y acá también es 1. Porque aquí es 1, porque es una diferencia de 1 metro y porque el peso específico saturado menos el sumergido es 1, entonces por eso es 1 por 1. Aquí también es 1 por 1. Entonces aquí sería 3.9. Aquí sería 4.9. Ya no nos demoramos, nos tomamos unos 4 minutitos más, por favor. 3.9, 4.9. Bien, a los 5 metros sería 4.9 más
1.2, que sería el peso específico saturado menos el sumergido, menos el peso específico del agua, perdón, por 1. ¿Cuánto me da eso? 6.1. 6.1 toneladas por metro cuadrado. Y finalmente el esfuerzo efectivo en el 6. .1 por 1.2, que es la diferencia de los pesos específicos por un metro. 7.3. 7.3. Perfecto. Entonces, CN, que era el factor de confinamiento, los dos primeros dijimos que no. De 2 a 4, no, perdón, de 4 a 6 era sobreconsolidado. Y de 2 a 4 es normalmente consolidado. Entonces, por favor, me ayudan calculando. Para el metro 4 y 5. Y 6 para sobreconsolidado. Recuerden que no debe ser mayor que 1.7. ¿Cuánto nos da? Por ejemplo, para el metro 3. El metro 3, que está entre 2 y 4, sería normalmente consolidado. Normalmente consolidado, pero tengo dos ecuaciones. ¿Cómo sé cuál ocupar, arena fina o arena gruesa? Pues voy a las curvas granulométricas. Entonces, la línea verde es para la arena normalmente consolidada. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esa curva granulométrica tiene una mayor cantidad de arena fina o mayor cantidad de arena gruesa? ¿Cómo hay que poder repetir? La curva granulométrica en verde claro, ¿tiene mayor cantidad de arena fina o mayor cantidad de arena gruesa? Mayor cantidad de arena fina, Inge. ¿Cómo vemos eso? Simple. Si aquí está 4.75 y acá 4.002, aquí debería estar el 0.075. Y ustedes recordarán que el límite entre arenas y finos es 0.075. Entonces, este porcentaje de aquí define la cantidad de finos o la cantidad de gruesos. Entonces, prácticamente aquí lo que me está diciendo es, tengo 50% de finos, 50% de gruesos. Sin embargo, acá para la pasante de la malla número 4 que define las gravas, prácticamente tengo que pasa todo, miren aquí, pasa todo porque está muy cerca al 100. Significa que aquí por lo menos del 80, el 70% pasó. Entonces, por lo tanto, esta será una arena fina. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la curva granulométrica está entre los finos y la arena fina. Por lo tanto, la curva verde será una arena fina. Debemos ocupar la ecuación número 1. Bien, entonces por favor apliquen la ecuación número 1. Para el metro 3 y para el metro 4. ¿Cuánto sale?
1.44. Para el siguiente metro, mismo suelo, sería arena fina. 4.9. 1.35. Para el siguiente sabemos que era la arena sobreconsolidada, entonces deberíamos ocupar esta ecuación de abajo. Entonces este era 1.7, 0.7, 6.1, 1.3, por favor, si es que me equivoco me van corrigiendo, 1.31 sería. Y por último, 7.3, 1.2. Ya, ahí tendríamos. Finalmente el N61, sabremos que para los dos primeros no existe. Para el tercero tendría 18 por 1.44, sería 25.92, lo que me da 26. Para el tercero, 1.35 por 24, que me da 32. Tercer, cuarto, quinto. Para el quinto, 1.31 por 9. Me da 12. Finalmente, 1.2 por 56, que me da 67. Entonces, los números de golpes corregidos en este caso van a ser estos de acá. 14 y 12 para los dos primeros y 26, 32, 12, 67 para los cuatro últimos. Listo, con eso terminamos. No sé si es que tienen alguna pregunta. Disculpen por haberme pasado 10 minutos. Preguntas. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Listo, entonces, si es que no está claro, por favor, revisen. Ahí está el pizarrón. También ya les voy a colgar el video, porque esto van a necesitar para realizar su proyecto. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde.